Hola, ¿cómo estás? Espero que te estés guardando bien. Bueno, mira, lo más probable es que ya tú me hayas visto por ahí. Soy representante de uno de tus compañeros de estudio. Mi nombre es Jorge Eliezer Hernández Hernández. Yo soy profesor de la UCLA. La intención de este video es colaborar contigo, ¿no? Colaborar contigo en esta materia de física y sobre todo en el trabajo que te enviaron para realizar una infografía, ¿no? Que tenía tópicos como la estructura atómica de la materia, el concepto de electrización, formas de electrización de la materia, tipos de carga eléctrica, concepto de conductores y aisladores, la ley de Coulomb y algún ejercicio propuesto. Y en el caso de todo este trabajo, pues yo puse dos ejercicios propuestos. Una primera parte en un primer video, porque quise dividirlo en dos por el tamaño del video para que me fuera un poco más fácil subirlo a la nube, ¿no? En una primera parte vamos a tener desde aquí, desde la estructura atómica de la materia hasta el concepto de conductores y aisladores. En otro, mm, pues vamos a tratar la ley de Coulomb y los ejercicios propuestos. Bien, no vamos a darle mucha vuelta a esta introducción y vamos a entrar en materia entonces. Bueno, hablar de la estructura atómica de la materia, lo primerito que hay que entender y recordar, que creo que ya lo debes tener en mente, es qué es la materia. Según un diccionario cualquiera, ¿no? Aquello que constituye la sustancia del universo físico, eso es lo que se llama materia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tierra, los mares, la brisa, el sol, estrellas, todo lo que el hombre contempla, toca o siente, incluso el mismo hombre, materia. Ahora, ¿de dónde nace esa palabra? La palabra nace del latín mater, que significa madre. Esta materia puede ser tan dura como el acero, tan adaptable como el agua. De aquí entendemos de adaptable como el agua, que los líquidos pues toman la forma del recipiente que lo contiene. Tan informe como el oxígeno del aire. Informe. Aquí nos referimos a que no tiene forma. Y a diferentes temperaturas puede presentar diferentes fases. Bueno, de estos son los estados físicos de la materia, ¿no? Pero cualquiera que sea su forma, esta está constituida por las mismas entidades básicas, los átomos. Desde química creo, y incluso en física en tercer año ya más o menos les habían nombrado que la materia estaba constituida por moléculas. Pero estas moléculas a su vez están constituidas por átomos. Y estas serían las unidades indivisibles, lo más pequeño. Bueno, como ya lo hemos mencionado aquí en la narración esta, pues bueno, aquí tienen algunas imágenes que les da lo que, las características básicas de esto, ¿no? Materia encontramos en el universo, montañas rocosas, árboles, bosques, agua, en los mares, el mismo aire. Muy bien, vamos a continuar. Ahora esto sí, vamos a empezar. Como el punto principal tiene que ver con el átomo, ¿no? Con la estructura. En la historia, pues, han aparecido algunos modelos atómicos. ¿Qué son estos modelos atómicos? Bueno, son representaciones mentales de cómo se estructura y se comporta el átomo. Me voy a quedar aquí un momentico en representaciones mentales. Mire, esto no es tan mental ni tan imaginario como uno lo puede pensar. Lo que pasa, lo que sucede es que generalmente se enuncian o se han enunciado desde hace muchísimos años diversas teorías que tratan de explicar lo que dice aquí, estructura y comportamiento del átomo. Pero de esa teoría, pues nace un esquema, una representación que se lleva a gráfico, como ya más o menos lo pueden ver aquí en esta imagen. Cuando dije que a lo largo de la historia es porque desde el año 400 antes de Cristo, y esto con Demócrito, ¿no? Que es un filósofo, él comienza a explicar que la estructura del universo es atómica y presenta la teoría atómica del universo. En 1926, que es el último modelo que más o menos se ha establecido respecto al átomo, su autor, Schrödinger,
pues muestra un modelo un poco más avanzado gracias a qué, gracias al avance de la tecnología, específicamente microscopios electrónicos, otras pruebas de laboratorio. Les explico algo aquí. Por ejemplo, fíjense, en 1808 Dalton piensa que el átomo es una esfera sólida. Thomson, en 1904, pues aplica más o menos lo mismo. Sigue pensando que es esférico, pero que hay unas partículas que se mueven en su corteza. Rutherford ya en 1911 establece que además le agrega un centro que lo va a llamar núcleo y que alrededor de este centro están girando ciertas partículas en trayectorias elípticas. El modelo de Bohr, muy similar al de Rutherford, excepto porque él piensa que las partículas están girando en forma circular, es decir, están generando trayectorias de circunferencia alrededor del núcleo. Y es un poco más específico en cuanto a la constitución del núcleo. A él agrega algunas partículas aquí. Ya esto lo vamos a ver más adelante. Schrödinger cambia la forma. Esto vendría a representar el núcleo, ¿no? Y aquí estarían esparcidas las diversas partículas, enlazadas desde un punto de vista energético. Esto es un trabajo bastante avanzado. Nosotros nos vamos a quedar con esta estructura, porque esta estructura, aún siendo tan simple, que es muy parecida a la de Rutherford, pero nos da los elementos básicos, lo más básico con lo cual uno puede establecer qué es un átomo y cómo está constituido. Bueno, en el centro hay un núcleo que está formado por protones y neutrones. Fíjense este caso con Bohr. Aquí aparecen unas partículas con signo más y unas partículas que no tienen signo. Muy bien, muy parecido entonces. Tenemos alrededor de este núcleo girando unas partículas que se van a llamar electrones y que están dispuestas en movimiento con una trayectoria elíptica. Bien, vamos a seguir. Aquí cabe la pena, en este trocito que está aquí, cabe la pena que nos detengamos un momentico porque hay que explicarlo. Mire. En general, los materiales son neutros. Vamos a ver por qué es neutro. Es decir, el material contiene el mismo número de cargas negativas, serían electrones, y de cargas positivas, que serían los protones. Vamos un momentico atrás. Dense cuenta que aquí Bohr ya establece que aquellas partículas que están girando alrededor del núcleo les pone un signo menos. Y ya esto les habla acerca de una carga negativa. Y a las del núcleo les pone carga positiva, que serían los protones. Seguimos. Sin embargo, en ciertas ocasiones los electrones pueden moverse de un material a otro, originando cuerpos con cargas positivas. ¿Por qué? Porque si habíamos dicho, ¿no?, que el átomo es neutro porque tiene igual número de protones que de electrones, si él pierde un electrón, entonces hay más carga positiva. Entonces el cuerpo estaría cargado positivamente. Y hay cuerpos con carga negativa. ¿Por qué? Porque estos mismos cuerpos pudieran muy bien aceptar un electrón adicional y habrían más cargas negativas que positivas y por lo tanto el cuerpo estaría cargado negativamente. Muy bien. Y de esta manera pueden actuar sobre otros cuerpos que también están cargados. Por lo tanto, para adquirir carga eléctrica, para que algo tenga carga, es decir, para electrizarse, palabrita importante que le empiecen a manejar, para electrizarse los cuerpos tienen que ganar o perder electrones. Si ganan electrones, quedan cargados negativamente. Si pierden electrones, quedan cargados positivamente.
Esta imagen es repetición de la imagen anterior del modelo. Ahora, la carga eléctrica en términos generales es medible, es decir, ustedes la pueden cuantificar, o mejor dicho, se puede cuantificar. Y este hecho es muy importante desde el punto de vista de su aplicación. Todo lo que tiene que ver con la electricidad ya nos habla a nosotros de algo que se aplica. La unidad básica de carga eléctrica se midió sobre el electrón por primera vez. Estos electrones poseen carga negativa y los protones carga positiva. Eso ya lo habíamos dicho antes, láminas anteriores. Aunque son idénticas en valor absoluto, es decir, el numerito que nos represente la carga negativa es exactamente igual al numerito que nos representa la carga positiva del protón. Una tendrá un signo menos porque es un electrón y otra tendrá un signo más porque es un protón. Este caballero, Robert Millikan, en 1909 pudo medir el valor de dicha carga, simbolizado con la letra E. Él le puso la letra E porque específicamente era sobre el electrón, estableciendo que la carga del electrón, y fíjense que le puse el signo menos, es menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. Láminas posteriores ya hablaremos por qué el origen de esta palabra. Coulombios, español, coulombs, bien sea francés o bien sea inglés, se pronuncia igual, coulombs. Pues la carga del protón, como habíamos dicho, es la misma que la del electrón, excepto por la convención de que es positiva, porque son cargas positivas. Entonces tenemos, vamos a repetir el numerito, 1,602 por 10 a la menos 19. Esto es muy pequeño. Piensen que el 10 a la menos 19 significa que esta coma ha de correrse hacia la izquierda 19 posiciones. Demasiado pequeño. Sin embargo, en contraste, para yo poder obtener la carga equivalente a un culombio, fíjense, esto es menor que un culombio. Ahora, a un culombio exactamente, se necesitan 6,242 por 10 a la 18 electrones. Vamos a sacar unas cuenticas aquí rapidito. Mire, son 18 posiciones a la derecha. Con las tres primeras serían 6,242. Nos quedan 15. Entonces, lo que debería suceder es que agregamos 15 ceros hacia la derecha. Esto es un número exageradamente alto. Son muchísimos los electrones que se necesitan para poder obtener un coulomb. Ahora aquí hay dos propiedades muy interesantes que tienen que ver con las cargas eléctricas. Si yo tengo dos cargas de igual signo, ellas se van a repeler. Eso es un principio experimental, pues se nota que cuando se acercan dos cargas negativas, ellas se separan. Lo mismo sucede con dos cargas positivas, se separan. Muy parecido al caso, am, aunque no estamos dentro del tema, pero es muy parecido al caso de los imanes, del magnetismo. Si yo agarro dos imanes que tienen el mismo polo, pues ellas se van a repeler. Si son de polos distintos, ellas se van a atraer. Bien, y este sería el caso de las cargas de diferentes signos. Las de diferentes signos se atraen. Esto es necesario que lo recuerdes y que te lo vayas aprendiendo. Que dos cargas del mismo signo se repelen y dos cargas de signo contrario se atraen. Ahora vamos a ver el concepto de lo que es electrización. La materia, según los átomos que la componen, en general, son neutras, ya sabemos, porque tienen el mismo número de electrones que de protones. Sin embargo, por pérdida de electrones tendrá un exceso de protones y por tanto cargada positivamente, eso ya también lo mencionamos. Y en forma contraria, por ganancia de electrones tendrá más electrones que protones y estará cargada negativamente. Fíjense, aquí está una imagen de un átomo cargado
forma neutra, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 cargas negativas, 5 cargas positivas. Como quien dice, 5 menos 5 es cero. Esto es neutro. Aquí este átomo no está cargado. Sin embargo, si por alguna razón química, física, este átomo gana un electrón, entonces se va a llenar de mayor carga negativa que positiva y por lo tanto él quedará cargado negativamente. Por el contrario, si él llegara a perder un electrón, inmediatamente queda cargado positivamente. Bien, esto nos habla entonces de un proceso. ¿Qué es la electrización entonces? Es un proceso por medio del cual se electrifica positiva, negativa o negativamente a la materia. Es decir, a mí me interesa eh, o nos interesa, en términos generales, tener una materia cargada, bien sea positiva o negativamente. Hay varios mecanismos para hacerlo. Hay la electrización por frotamiento, la electrización por inducción y la electrización por contacto. Vamos con esta que es bastante sencilla. Y voy a leer porque esto lo pueden hacer ustedes rápidamente en su casa si ustedes quieren para probar. Al frotar una varilla de vidrio con un pedazo de pañuelo de seda, ojo, vidrio, seda, lo frotan varias veces, que se ponga calientico, pues. La varilla cede electrones y queda cargada positivamente. Bueno, ok, al frotar esta varilla de vidrio, los electrones que están en la corteza externa se separan de ella y se traspasan hacia el pañuelo de seda. Entonces, si a esta varilla pierde electrones, ella queda cargada positivamente. Y evidentemente el pañuelito de seda quedaría cargado negativamente. Cosa inversa sucede cuando tomas plástico y lo frotas con un pañito de lana. Al frotarlo, pues ella, como dice aquí, la primera, o sea, la varilla de plástico, adquiere cargas negativas. ¿De quién? Del pañito de lana. Mientras que el segundo adquiere carga positiva. ¿Por qué? Porque se dio los electrones. En realidad lo que se está moviendo es el electrón. El protón siempre queda en su lugar. Vamos a saltar de aquí del frotamiento y pasamos al contacto. ¿Qué pasaría entonces? Imagínense, no voy a leer, voy a mostrar la imagen. ¿Qué pasaría entonces si esta varita de vidrio que está aquí, yo se la acerco a una pelotica puesta en un péndulo, pues? Apenas la acerco, esta pelotica va a cargar, si la toco, ¿no? Si la toco, va a quedar cargada positivamente. Bien, esto es lo que se llama electrización por contacto. Cuando tú tocas algo con otra cosa que está cargada, bien sea positivamente o bien sea negativamente. La inducción, la inducción nos habla más o menos de lo mismo, pero en este caso yo no estoy tocando a nadie. Acerco mi varilla cargada positivamente y en el cuerpo va a suceder un fenómeno. Los electrones se agrupan en la cara que está cerca a la varilla, porque esta está positiva y estas son negativas, se atraen. Y los protones se alejan. Es decir, entonces tendría una cara del cuerpo cargada negativamente y otra cara cargada positivamente. Entonces estos son las tres formas de electrización que se conocen. Bueno, aquí cabe hacer un ejemplito de la vida real. No sé si a ustedes les ha pasado o a ti te ha pasado que cuando tocas la mano de alguien, tú sientes que hay como un corrientazo. ¿Lo que quiere decir? Que la persona que tú tocaste, esa persona está cargada negativamente y hubo un traspaso de electrones hacia tu mano. Lo mismo sucede cuando te bajas de un carro, que de repente tocas la manilla del carro para abrir la puerta y sientes como un corrientazo, como un paso. Y tú dices, epa, ¿qué pasa aquí? Bueno, esto es el proceso de electrización.
Ahora, ¿qué es un conductor y un aislador? Se dice que un material es conductor si tiene la facilidad para permitir el movimiento de cargas. ¿De cuáles? De los electrones. Y sus átomos se caracterizan por tener muchos electrones libres y aceptarlos o cederlos con facilidad. Entonces, en este caso hablamos de un material que tiene facilidad, bien sea para desprenderse de electrones o bien sea para absorber electrones. Entonces, él permite que haya el paso de electrones por él, a través de él. Ese tipo de materiales son los que denominamos conductores. Ejemplos de ellos, el cobre, el aluminio. En términos generales, casi todos los metales son muy buenos conductores, pero sobre todo el cobre y el aluminio. Ahora, ¿qué son aisladores? Pues son los opuestos. Son materiales que presentan dificultad al paso de la electricidad y al movimiento de carga. O sea, para ellos es más difícil, mucho más difícil ceder a electrones o absorber electrones. Tiene mayor dificultad, como lo digo aquí, para ceder o aceptar electrones. En una u otra medida, todo material conduce electricidad, pero los aisladores lo hacen con mucha mayor dificultad que los elementos conductores. Ejemplos de estos son el plástico, la cerámica, la goma, y me faltó la madera, en términos generales. Bien, por eso es que cuando tú agarras un cable cualquiera, tú vas a ver que por fuera hay una recubierta de plástico, que es lo que lo hace aislador. ¿Para qué? Para que cuando tú lo toques no tengas problemas de recibir un corrientazo. Sin embargo, dentro de ese plástico y pasando hay un elemento que es metálico como el cobre. El cobre sí ya es conductor. Entonces, realmente cuando tú ves un cable que está dentro de un circuito eléctrico, tú vas a ver que solamente a través de la parte metálica es que está sucediendo el paso eso, el paso de los electrones libres a través de él. La parte plástica no lo vas a notar, no lo vas a percibir. Muy bien, hasta aquí entonces este primer pedacito del video. En el segundo pedazo hablamos de ley de Coulomb y trabajamos acerca de algunos problemas propuestos.